Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esther está expuesta a una tarea que la supera: librar a su pueblo de la muerte decretada por el emperador. Sabe entonces que su recurso es confiar en la fuerza de Dios y no en la suya. Su oración es confiada y de entrega. Dios la sostendrá para conseguir todo lo bueno que ella quiere para su pueblo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, jueves de la primera semana del tiempo cuaresmal. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Padre, pensar siempre con rectitud y obrar con diligencia. Y ya que no podemos existir sin ti, danos la gracia de vivir según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Esther. El rey de Persia firmó un decreto ordenando que todos los judíos fueran exterminados del país por la espada. Al enterarse, todo Israel clamaba con todas sus fuerzas, porque veían que su muerte era inminente. La reina Esther, presa de una angustia mortal, también buscó refugio en el Señor. Luego oró al Señor Dios de Israel diciendo: Señor mío, nuestro Rey, tú eres el único, ven a socorrerme porque estoy sola.
No tengo otra ayuda fuera de ti y estoy expuesta al peligro. Yo aprendí desde mi infancia en mi familia paterna que tú, Señor, elegiste a Israel entre todos los pueblos y a nuestros padres entre todos sus antepasados, para que fueran tu herencia eternamente. Y tú has hecho por ellos lo que habías prometido. Acuérdate, Señor, y manifiéstate en el momento de nuestra aflicción. Y a mí dame valor, Rey de los dioses y Señor de todos los que tienen autoridad. Coloca en mis labios palabras armoniosas cuando me encuentre delante del león, y cámbiale el corazón para que deteste al que nos combate y acabe con él y con sus partidarios. Líbranos de ellos con tu mano y ven a socorrerme, porque estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Señor, tú que lo conoces todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu nombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, pero esta es una llamada, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, Peñan de Yara, Ñandere Noy, y es una forma de decirnos, bueno, dale, Peña, entusiasmarse, amigo, pidan, 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 y se les dará. Pero el asunto es que cuando nosotros pedimos, queridos amigos, quiere decir que nosotros tenemos que entrar en esa gran sintonía con Dios. Y claro, porque estamos ya en esta primera semana, jueves, ya hay que más vega, tú ves, estamba, ema Peñan de Yara, ñandembo ejina curia lleva, o mombe uñandeja y ñandemba, ella vaya yapona. Entonces ya estamos afinando, ya nos estamos volviendo más sensibles. Y por eso ahora nos dice, ¿saben qué? Ahora ustedes ya pueden comenzar a pedir, pidan al Señor y se les dará. Busquen, busquen y encontrarán. Rescatan la justicia, el amor, el derecho, todo lo que se necesita, ¿verdad? PK, busquen y ustedes van a encontrar.
llamen y se les abrirá. El que llama verdaderamente, el que insiste. Se mandó a una vez, una señora me llevó a Tacumbú para visitarle a su hijo. Arrojó a la policía y a Pepe, ni sea, ni invade país, todo lo que sea, así, pero andaba ya. Donde pasamos ahí, y no era, no sé, no se podía entrar, hora de visita, no sé qué era, lo que sí que el sindicato hay otro horario, en fin. Y luego llega, lleva, pero Pepe Cuña, llegó, eso. A Copa Digo algo, cuando eso yo estudiaba por Europa, estaba, ¿verdad? Entonces yo de vacaciones, entonces lo aprovechaba. Eso, algo, antes de nada, pelando vino, antes, que a veces me vendía. No hay eso, no hay caso. Oye, roñemón que está ahí. Oye, eso, tercera la vencida y esa la gente. Oye, eso. Y por ser insistente parece que le dijo, bueno, yo sabía que 5 minutos, bla, bla, bla. Bueno, a veces lo que lleva. Pero justamente pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Queridos hermanos, ciertamente que no son para estas cositas nomás, ¿verdad? Yo les pongo simplemente como anécdota y que si espiritualmente nos ponemos en esta actitud, esa actitud de buscar el reino de Dios, esa actitud de buscar una verdadera conversión, primero para nosotros, queridos hermanos. Operar con la ñandeo ñeina aveñan de yara, operar con la ñandela e la pidan, busquen, llamen, peañan de las e de forma general. Y captura ella lleva, pero sobre todo cada uno se tiene que poner. Y después hace una pregunta: ¿quién de ustedes cuando su hijo le pide pan le dará una piedra, cierto? Pero, o si le pide un pez le dará una serpiente. Y lo más fuerte que dice aquí el Señor, dice: ustedes que son malos, si ustedes que son malos, peme y poná la pene me cuera la pene gente cuera. Imagínense cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo. Así es que, queridos hermanos, ante tanta corrupción, ante tantas cosas negativas, quiere decir que si ustedes que son malos saben dar todas estas cosas, a peme la vende me cuera, peme la vende amigo cuera, peme lleva entre ustedes, pero si pedimos la justicia, si pedimos la verdad, si pedimos las cosas positivas a Dios, vamos a pedirle. Pero eso entonces, por eso les dije al comienzo que esto nos exige ya un cierto cambio espiritual personal. Apeago, oye, cuámara, lleva peñandere vecina, porque hoy ya estamos el jueves 13, primera semana de Cuaresma. Ya jamás decina, una semana más, esta mañana en Duina. Vaya para peñan de Yara, ya muy quejan con esa peña de tanto las lecturas, la primera lectura, los salmos, las reflexiones, el evangelio que nos llama a una verdadera conversión. Y por eso podemos entender cuando Él nos dice: pidan por favor, busquen, porque peyuta usted, ¿verdad? Y llamen sobre todo, porque se les va a abrir ese camino hacia la construcción del reino de Dios. Ojalá que después de estos 40 días, ¿verdad? 40 días que estamos, queridos hermanos, vamos a ir caminando hasta llegar a nuestra Semana Santa. Miércoles de la Semana Santa. Miércoles, bebé, ya está en la 40 días, voy a la Cuaresma. O peña lleva la trido pascual. Jueves, viernes, sábado de gloria lleva resurrección del Señor. Así es que, ya porque no vea. Y que el Señor, por lo tanto, en la medida en que nosotros pidamos, si Él mismo nos dice, busquemos, si Él mismo nos dice, y llamemos, si Él mismo nos dice, quiere decir que el Señor nos va a regalar para nosotros, a favor de nuestra comunidad, a favor de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que dé testimonio de la bondad de Dios para con los hombres. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que superen situaciones de corrupción y trabajen a favor del bien común.
Oremos al Señor Te lo pedimos, Señor. por nuestros hermanos difuntos, para que gocen del perdón de Dios y alcancen la salvación. Oremos al Señor Te lo pedimos, Señor. por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos y el vino y el pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Atiende los deseos de tu pueblo, Señor, y al escuchar nuestras plegarias, acepta nuestras ofrendas. Vuelve hacia ti nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Señor y Dios nuestro, nos has dado estos santos misterios como fuerza y vigor para nuestra salvación. Que ellos nos sirvan de ayuda ahora y siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza, esa palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún espera.
tuyo hallarás respuesta.